por angas o por manga. Por eso hasta ahora en Cooperativa ya llegó el Dr. Pichanga. Doctor Pichangas, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué rico que huele acá en el estudio. Gracias. Gracias. Y sigo emocionado. Pedro Vargas, muy agradecido. Y sigo emocionado porque me recibe la voz de mi futura señora esposa, dándome la bienvenida. Luxich, olvídate, aquí hay un Galvez de tomo y lomo. No sea maleducado, hombre, cómo anda revelando romance y cosas, no corresponde eso. Oiga, llegó la parrilla, porque aquí estamos, los que nos están viendo a través del streaming, en cooperativa.cl, en nuestro Facebook Live, estarán viendo que hay parrilla, estarán viendo que hay carne, estarán viendo que hay parrillero, estarán viendo que hay expertos, y muchos ya están haciendo miles de preguntas. Qué rico. Oye, no nos creían, Sebastián, que íbamos a ser capaces de prender una parrilla adentro del estudio. Hoy el perfume no se llamará Hugo Boss, se llamará Humo Boss, el que luciremos saliendo acá del estudio, porque en Fiestas Patrias vamos a hacer un asado como corresponde, pero para hacerlo bien no basta solamente con la carne. Traje a dos amigos realmente expertos en la materia. Luis Opaso, guardián de la parrilla de INIA. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Y acá está también con nosotros Alef Orellana, es el encargado de Camposorno y es el que está haciendo el asado. Le está poniendo sal en este momento ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Radio Cooperativa? ¿Por qué Gracias, ahora Cecilia. le pone la sal? Mira, No va a empezar usted aquí a dirigir el asado. No, pues. sí, pues. Lo que faltaba. Pues. No, yo he quiero visto saber. correr sangre por muchas manos en un asado. Sí. Ojo. No, pero a ver. hay una técnica bien especial de hacer los asados y una de ellas tiene que ver con el tema de la sal. Nosotros recomendamos colocar la sal al momento de que los jugos salgan por el músculo y en ese minuto la sal se incorpora en el trozo de carne. La sal, en ese minuto la sal se impregna dentro del músculo. Por lo tanto, todo el sabor de la sal va a quedar dentro del músculo y no por fuera. Entonces En le ese tiramos, minuto tú la das vuelta. la ponemos a cocinar, entonces Sí. la carne. ¿Qué corte es este? Esto es muy importante. Esto es un corte no tradicional. Este es punta paleta. Ah, mira. Punta paleta ahora en todos los supermercados, en todo el comercio, está reconocido como flat iron. Le pusieron así, se Sí, apitucó. hemos apitucado el término. Flat iron. Pero para que ustedes sepan, es uno de los cortes más blandos y más nobles del vacuno. Pongo la carne entonces en la parrilla y en la parte que todavía está cruda, ahí le pongo la sal Ahí al le tiro, colocan ¿no? la sal, pero Ya. no de inmediato, sino que en el momento que la sangre exuda hacia arriba. Ya me tengo que fijar en eso. Correcto. Y entonces en ese minuto esta sal se va a disolver y se va a incorporar en el músculo. Eso es súper Mira. importante. Bueno, ahí está ya con este corte de punta paleta que está empezando ya y lo da vuelta ya, todavía no está bien dorado, Ale. Oiga, señora Cecilia. Esto va a terminar en baño de sangre. El que está en la parrilla, cada Sí. machito Bueno, con su pero yo- librito. pero No va a yo terminar quiero- bien esto, ¿eh? No, yo estoy haciendo de abogado del diablo, Sí, pues, sí. para que él... Oye, denle un Cecilia. terremoto, por favor, a la Cecilia, señora. no te angusties y no lo vamos a pasar mal. Mira, Ya, yo te voy a a ver, contar pero quiero que acerca me del corte, enseñe. que es muy importante saber acerca de las cosas. Flat iron es un corte no tradicional. Este corte es conocido como el corte del Principado. Por muchos años, por muchos siglos, la corte nunca comió filete. Siempre comieron punta paleta. Porque el desposte se hacía, tú sabes, como hace tiempo también en Chile y en toda Latinoamérica. Y generalmente el que despostaba se quedaba con el filete, con la entraña, con el pollo barriga. Se lo con corte. choreaba. No, podríamos decir que lo reservaba para su familia. Una Entonces, forma elegante. Ok, ya. entonces lo que la corte comía era punta paleta. La punta paleta es el segundo corte más blando del vacuno. Ok, esa es la razón por la cual no necesita que esté 3 horas ahí, sino que ya rápidamente hace, ¿qué? 5 o 6 minutos que estaba y ya lo dio vuelta. Sí. ¿Ah? Y le volvió a echar sal. ¿Esa sal qué sal es? ¿Sal Esta gruesa? es sal gruesa de mar. Es importante tener accesorios, condimentos y parrillas preparados para cada Claro. uno de los cortes. Perfecto. De hecho, Ya. hay pregunta Rodrigo Salvo, uno de nuestros amigos que está con el hashtag Cooperativa Conversa. ¿La sal con sabores aplica para el asado? Es una buena pregunta, Luis. A ver si nos contesta. También aplica, Sí. todo va en los gustos. Ujú. Hay gente que prefiere sal fina, yo también, igual que Aleph, prefiero la sal gruesa de mar. Es una muy buena alternativa. Y ahí da lo mismo, Ya. doctor, a final de cuentas. Depende un poco del gusto del consumidor, ¿no? En el tema de los sabores sí, pero en el tema del grosor de la sal, no. Cuando tú usas una sal muy fina, ¿qué es lo que va a hacer finalmente? Va a hacer una sobreexudación de los jugos del interior de la carne con la sal fina y finalmente los va a dejar escapar. En cambio, estas sales más gruesas no son capaces Claro. de retenerlo. Entonces, a ver, yo siempre digo, en la parrilla
uno puede lograr buenos resultados con cortes económicos, también con cortes caros, pero si es que podemos, hagamos inversión en buenos elementos para parrillar, como por ejemplo buenos cuchillos, buenas pinzas para poder tomar la carne, las tablas y sobre todo también las sales. Y las sales tan baratas, aparte que en Chile tenemos muy buenas sales, la sal de Cahuil espectacular, por ejemplo, para el asado, sales de mar de todo tipo. Ahora el que le gusta darle un poquito ahí más de cosmético a la carne, hay sales al vino tinto, sales por ejemplo con especias que le vienen bastante bien, pero en mi opinión, y ahí yo soy un poquito más talibán, yo las carnes con grasa, por favor, sal y solo sal y nada más que Quizá sal. el chanchito podía Bueno, aplicarle otro claro. tipo de Claro. producto, pero el vacuno Oigan, no tanto. Carlos Salinas escribe y dice, estimado, un secreto de familia para la parrilla, la sal, siempre en la segunda vuelta. Feliz 18. Acá vieron la explicación de Aleph por qué era en primera vuelta y otro poco en la segunda vuelta, ¿no? También, ¿qué más nos preguntan? 3/4, súper rico, chorreando el juguito de carne. Claro, opinan, claro. a Los puntos de propósito- cocción. Claro, sí. Ya, eso es bueno, doctor. Ahí también depende mucho del gusto del consumidor. Mire, hablemos de los puntos de cocción. Arriba la pelota, entonado, Ay, pero que eso es denominación. curado y como zapato. De ponerle al drink. No, hombre, estamos hablando de los puntos de cocción de la carne. De la carne, por favor. Yo No pensé que del estaba- señor que está ahí comiéndose la Yo carne. pensé que era la cocción interior del ser humano. No, No. a ver, tenemos varios puntos de cocción. El más conocido es el que le llama a la gente a punto, que está medio confundido. Hay que diferenciarlo porque está el corte sangrante y que defienden los gringos como Bloody, Ese que corte- solamente a cara la, y cara. a la inglesa, ¿no? Claro, en inglesa, donde el corte en el interior ni siquiera registra cambios de temperatura ni cambios de color, es carne cruda en el interior. Cuando nosotros hacemos esta cocción del nivel al punto, ahí sí tenemos variaciones en el interior de la temperatura de la carne que fluctúan entre los 55 y los 63 grados más o menos. Y ya cuando pasamos al 3/4 tenemos entre una cocción interior de 69 grados y ya no se ve ese color interior de la carne rojizo, sino que se ve más plomizo. Ahora, un pecado cuando queremos detectar los puntos de cocción es cortar la carne, porque vamos a dejar fugar los jugos. Claro. Entonces, si nos falla la parte visual, porque como yo que ya no veo ni lo que digo de lo piti que estoy, y no queremos cortarla tampoco, uno puede palpar la carne. Y cuando uno palpa la carne y está bastante blanda, podemos decir que la carne está en el corte más o menos inglés, al punto. Si sentimos que la carne está un poquito más firme el músculo, pero todavía uno lo hunde y regresa lentamente, está a 3/4, y cuando nosotros tocamos en la carne y está bastante firme, es porque está bien cocida. Ya. Que al que le gusta la carne quemada como suela, déjele el trozo ahí que se queme, sirve a las 2 horas después y lo No. hace feliz. Y da lo mismo. pues, No, a mí problema me de gusta, cada a mí me gusta con jugo. Cocida, pero con jugo al mismo tiempo. O sea, eso es el 3/4. El 3/4. Tres Oye, cuartos. pero a mí me gusta un poquito menos que el 3/4. Ni tan roja. 3/8. O sea, lo que le declaramos Ya. acá como a punto. Ah, A punto. A punto. Es Claro. con jugo, más no con sangre. En el claro. fondo. Claro. Eh, A punto, esa es carne Bueno, a punto. pero a ver, Luis Opaso, ¿de dónde es la mejor carne? ¿Chile en Argentina o brasileña? Sin ninguna duda la carne nacional. La carne Ah, del claro. sur de Chile, no cualquier ¿De carne. Osorno? De Osorno, por supuesto. De Osorno y los alrededores. La verdad que los sistemas productivos del sur de Chile son en base a praderas. Todas las carnes producidas a praderas tienen características especiales. Tienen mejor relación omega 3, omega 6, mayor contenido de ácido linoleico conjugado, que en el fondo son beneficiosos para la salud. Son grasas buenas. Ya, o sea, esto de a pradera, ¿qué significa? Que las vaquitas andan Comen por pasto, andan por el libremente. libres, tranquilas. Tranquilas. No tienen que hacer mucho ejercicio para encontrar comida, por lo tanto son más blandas. ¿ah? Exactamente. Somos como usted y yo, Sebastián, en nuestras casas. Tal cual, Y el otro tal sistema cual. productivo es el que donde los animales están en galpones, están confinados y le dan alimentos, granos, Claro. concentrados. Oye, eso da mucha pena, ver esas vaquitas ahí. Ay, qué horror. Nosotros Bueno, preferimos los sistemas Por eso, productivos no, del por sur. eso Oiga, no las pero, voy a ver a las vacas. en todo caso, en Argentina también hay Sí. muchos campos ahí, mucha pampa y todos las vaquitas comiendo tranquilamente el pastito y también son carnes buenas. Uruguay también tiene Sí. buenas carnes, pero en fiestas patrias, pecado comer carne importada. Por lo supuesto. menos para mí, Oye, Algunos- recomendamos las carnes del sur de Chile. Algunos mensajitos de la gente. Elisa Bernal nos está viendo a través del streaming en el Facebook Live de Cooperativa. Dice un abrazo desde Madrid. Marcelita Vidal Enrique dice saludos desde Paine, felices fiestas patrias. Mónica Alvarado también nos escribe todo muy bien se ve. Saludos desde Punta Arenas.
Elisa nos dice que rico. Luis Iván nos dice, con carbón o nada, eso no es asado. Bueno, si prendemos carbón aquí adentro del edificio, no podemos. Claro. A ver, amigo, si usted quiere conocer de cerca el Espíritu Santo esta noche, proceda con confianza a prender carbón adentro de su habitación, en su departamento, y créame que mañana va a ir a la misa acostado. Ya, y adentro no de un pelee carbón. con la gente. Es que sabe que No Sebastián, pelee. hay que ser... A ver, aquí el tema es súper claro. Yo antes era muy talibán del tema del asado, se tiene que hacer con leño. Tenemos que entender un montón de cosas. Las Está condiciones, cambiado por el último tiempo. las cosas climáticas han cambiado y uno tiene que tomar conciencia. Incluso los asados del fin de semana del 18 sí contaminan, los que se hacen con carbón. Entonces, la gente que vive en departamento no puede No hacer puede. asados con carbón porque más encima se va a ganar una multa de la comunidad, que el vecino, por todo lo demás. ¿Sabe que la parrilla acá, de cierta forma, la defiendo? El parrillero que no es muy experto en prender las brasas, con una parrilla acá obtiene fuegos parejos, en primer lugar. Es una fuente de generación de calor saludable, pero más que saludable, no contaminante. Si tiene la posibilidad de hacerlo al aire libre, ocupe carbón. Es muy difícil encontrar buenas leñas acá en la capital, pero si puede ir, por ejemplo, a la Quinta Costa y comprar, por ejemplo, leña, o la leña, por ejemplo, de la parra, hágalo. Fantástico. con confianza. Oye, Alef, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Porque la retiraste de la plancha, ¿no? Es que hay un trozo que está más cocido y este menos. La está sellando. Claro. Sí, pues, que A explícale. ver, sí, que está fuera el micrófono, ya. Lo que pasa, amigos, es que no, como dice el profesor acá, nos adaptamos a la parrilla que tenemos. Claro. Entonces, cada parrilla tiene un tipo y un modelo distinto de parrillarlo. Para la parrilla esta eléctrica es recomendable primero sellar los cortes y luego trozarlos para darle el último punto de cocción. ¿Por qué? Porque el calor no es demasiado intenso, pero sí es parejo. Sí es parejo. Porque, por ejemplo, hacer eso en una parrilla a carbón sería un pecado, pero... Capital. o sea, Un pecado, imperdonable. doctor, Claro. un pecado capital. Y además ahí, como dije ayer, le corto la cabeza. Ojo, que esta cabeza Oye. echa caldo, un queso de cabeza de aquí sale contundente. Hablemos de los cortes a propósito. ¿Cuáles son los mejores? Porque acá nos escriben, dice, me gusta Los cortes, en la yugular. No, hombre, de los cortes de Corte de carne. vacuno. Porque Ah. hay uno que les gusta saber la segura y les gusta el lomo vetado, el lomo Claro. liso. Yo le conté la historia de las fondas de Fleming una vez, pues. El hombre anticucho, ¿se acuerdan, no? Doctor, no es necesario que cuente esa historia. Hay otros que les gusta la punta picana, por ejemplo, que Claro. está saliendo muy buena para el asado, y hay otros que están Las innovando entrañas. con las entrañas, y hay otros que están innovando con otros tipos de cortes. Claro, pues, y Ayer también tuvimos cómo una- se hace la palanca, preguntan. Sí, Está muy vamos. bien. Ayer estuvimos en Campos Hornos mostrando Paso. algunos cortes y a mí uno de los que me gusta mucho es la punta de ganso, es la que llaman en Brasil la picaña. Ya. Es un corte que tiene harta grasa por fuera, es un corte bien blando y que queda, si tú lo trozas o lo puedes hacer entero también, queda como un lomo liso con esta grasa de cobertura por el lado y muy blandito, muy sabroso también. No es tan infiltrado como el lomo vetado, pero es como un lomo liso. Ya, y claro, la posta, ¿qué tal? Yo prefiero tapa barriga. A ver, mis cortes preferidos son punta de ganso, tapa barriga. Ayer estuvimos con arrachera, que es Qué la rica la primera arrachera. capa de la tapa barriga. Qué rica la rachera y es un corte también podríamos decir, de los más nuevos. Claro, y parecido a la entraña. Como la No tan entraña caro. se puso de moda, subió un poquito de precio. Entonces hay una alternativa ahí, la arrachera. Ya me olvidé de nuevo las costillas. El asado de tira. El asado tira. Eso iba a asado preguntar. sabroso. El asado de tira, qué rico que es cuando está bien hechito, y las costillitas, y chupar las costillitas, qué rico. Bueno. Sí, Ah. Cecilia, yo te Bueno, voy a hablar en sí. argentino. Sí, Ah, viste. Eso. ¿Qué es lo que a ti y a ustedes les gusta? Y a nosotros también, que ahora se ha puesto de moda. El vacío. sí, ¿Ah? ¿Qué es el vacío? La tapa barriga. claro. La tira ancha, la tira angosta. El asado de tira tradicional chileno. La mollejita. La mollejita, La ¿no? molleja, por supuesto. Y la morcilla. Absolutamente. Los chinchulines. Los ¿ah? chinchulines que le Claro, llaman ustedes. sí, exquisito. Bueno, y, pero yo te y diría el que lo- matambre. Aquí, Qué aquí, rico el aquí hay matambre. onda. yo diría, cuando ustedes preguntan cuál es el mejor corte del vacuno, yo les voy a decir algo. El mejor corte del vacuno son los 26 cortes del vacuno. Ya. Todos. Todos tienen su gracia. Sí, lo importante está en el origen de la carne. Y yo, como representante de Campos Hornos, les puedo decir que animales de libre pastoreo, sin hormonas de crecimiento y sin antibióticos, los pueden parrillar sin ningún problema. Fantástico. Ya, yo Se ya juntan- quiero pero- probar, pues, Pero si Ale. no está Ahora lista, vamos. no sea ansiosa.
Deja de retar. Ay, pero señora. Tú ayer, Aleph, estuviste cocinando un osobuco, por ejemplo, un eso corte quería- que no... eso quería- ¡Wow! A la parrilla. Eso quería preguntar. Ustedes se juntan a probar cortes, ¿no es cierto? No. Cuando quieran me invitan, ¿ah? No hay problema. No hay ningún problema. Aleph tiene un lugar muy bueno ahí en Luis Pasteur, una parrilla espectacular y Fantástico. para promocionar las carnes y el resultado de la investigación. En línea el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Sí. Ministerio de Agricultura y nosotros hacemos desarrollo de tecnología e investigación. Entonces todo lo que yo le hablo de las características de las carnes lo han hecho investigadores de línea en sus laboratorios, han determinado estas características especiales que tiene la carne. Entonces yo hoy día vengo un poco a comentar lo que es la ciencia aplicado en la agricultura y la Hable y nomás la de la alimentación. ciencia. Ya. Yo hablo mientras ustedes comen. Si está duro, se No, va. me ¿Sabe voy. qué? Es más, yo le recomiendo que ahora hable, porque como van a estar degustando la carne, Claro. Voy a Así me aprovechar gusta, de contarle entonces de las Así me papas, gusta. porque Sí. el asado Rosadito. tiene que llevar papas para usted, ¿o no? Para mí, ojalá solo con carne. Para mí. Ah, ya. a mí Pero- con ensalada, pero ensalada que no venga con ¿Qué te jugos pareció? que la mojen, por ejemplo, como la lechuga, el tomate. Ah, por ejemplo, unas papas mayo, aparte. espectacular. Pero es que hay que papas comer aparte cocidas, la ensalada. en plato satélite, como se llama. Pero, por Exactamente. ejemplo, la papa se puede poner al lado de la carne sin ningún problema. Una papa incluso dorar la parrilla. Yo encuentro que la Y me papa encanta. mayo es un exceso para el asado. Sí. Como que lo opaca un poquitito. Mira, en Ay, línea me- ha desarrollado 11 variedades, todas las variedades comerciales de papa que hoy día se consumen, las más consumidas, el 60% del mercado son de las variedades Patagonia, Puyehue, Illagana, Iña y Carú, Iña también. Porque cuando uno va a la feria, tú compras papas nomás. Generalmente la gente dice, deme papas, pero no Claro. entiende mucho qué papa está comprando y para qué le sirve. Pero hay que pedir Claro. variedades conocidas, o sea, además tienen nombres Puyehue, Iña, Patagonia, Iña. ¿Te fijas? Entonces la gente se puede... Carú, Iña, que es una abreviación de Caruquincá. Tienen todos estos nombres y las variedades extranjeras normalmente tienen otros nombres que no son Por ejemplo, como propios de nuestro país. Para hacer un asado nosotros, y vamos ahora en este momento, nos vamos a La Vega a comprar las verduras para el 18. ¿Qué papas tengo que pedir para acompañar la carne, por ejemplo, con unas papas doradas al lado en el plato? ¿Cuál es la papa ideal? Yo elegiría una pucará Iña. Y la pucaraine tiene una condición de agua distinta versus otra, más mejor sellado. Lo que pasa es que los cocineros han determinado, nosotros hemos trabajado con cocineros y ellos han determinado cuáles son, a su juicio, las variedades que andan mejor en distintos... Por ejemplo, para puré, yo recomendaría Yagana. Bueno, Si quiere, Y un asado puré con puré rústico, picante. Yaga Buena Iña, idea. Yagana Iña. rico. Oye, tengo algunas preguntas de los auditores, ¿les parece? José Miranda tiene un comentario. Escuchando cómo se prepara el asado y no tengo cómo verlos, pero el olor sale por los parlantes de la radio del auto, dice. Punta de ganso, pregunta Gabriel Valdés. ¿Cómo se hace correctamente? A ver si le podemos dar un datito. Muy buena pregunta, me voy a tomar el micrófono Dele nomás. nuevamente. La punta de ganso es un corte muy especial del vacuno, es la cola del lomo liso, es el último trozo del lomo liso. Está en la parte última del vacuno y se caracteriza por tener una cobertura de grasa importante. Lo más importante al momento de parrillarlo, y esto es para todos los cortes al vacío, por favor, abran los envases, dejen que exude un poquito la carne, que respire, y luego, por favor, nunca la laven. Nunca la laven. Ah, Esto sí, es pues hay súper algunas importante. personas que la lavan, sí. No, pues ¿Quién yo- lava la carne? Cuando la gente lava la carne, Para y sacarle ese cualquier carne, líquido y todo, dicen, yo lo he visto que algunos lo hacen. Igual que yo también, lo haga. claro. no, es un pecado capital, como dice el doctor. ¿Por qué? Porque Sacrosanto. sí, se impregna la carne de agua. Entonces, el resultado nunca es bueno. Entonces, ¿cuál es la recomendación para la punta de ganso en este caso? Es primero cocinarla por el lado de la grasa. Dejar que la grasa haga su efecto sobre el músculo y esta grasa se inunde en el músculo. Ya, Para partimos quedar por más el lado de la sabroso. grasa. Por el lado de la entonces. grasa. Ok. Que se tueste, que se dore y en ese minuto lo que yo les decía al inicio, colocar la sal en el músculo, cosa que la sal se impregne dentro del músculo. Oye, cuéntame una cosa, disculpe, nuevo mejor amigo. En el caso del asado de tira, también la gente dice, ¿sabes qué me dice? Es sabroso, pero no es muy blando. Y yo creo que ahí depende más de la Depende. técnica de preparación que la propiedad propia del corte, porque duro no es. Pero un poco también en la maduración que tenga la carne. Ah, hay Muy dos bien, puntos. Luis. Yo creo que hay tres condiciones importantísimas al momento de preparar un asado de tira. Por muchos años lo que nosotros hemos comprado y hemos consumido es cazuela. Cazuela tipo asado de tira. Pero no es asado de tira. El asado de tira tiene que ver con la costilla derecha del animal y tiene que ver
con el centro de la costilla del animal. Ni Bueno. la coluda, ni la parte delantera, ni la trasera. Solamente el centro del ¿Y por qué siempre se habla? Yo prefiero, por ejemplo, la costilla derecha que la otra. ¿Por qué por donde el lado que descansa el animal generalmente? Ahora, ¿cómo se corta? Y además, ¿cómo se corta el corte de la costilla? Para que sea chiquitita. Sí, doctora iba a venir justo a atendernos, pero no se quedó en el Cecilia, micrófono. amigos, radio escuchas. Ah, mierda. Ustedes vayan a Campos Hornos. Hay una experiencia distinta que los va a satisfacer, que van a encontrar el mejor corte parrillero del país. Asados de tira cortados de 2 centímetros. Asados de tira cortados de 4 centímetros. Eso me gustan a mí. Asados de tira cortados de 8 centímetros. Y el más notable de todos, la ventana. El centro de la costilla. Ese me gusta a mí. Ese de más centímetros Ya. de costilla ancha. Iba a hacer una pregunta, pero no puedo en este. Chumbe que nos escribe y dice, ojo con las venas de la punta de ganso y la dirección del trozado. Oye, qué importante y ese tírense tema. un pollo barriga, pues. Oye, qué importante el tema de cómo cortar la carne. Hay gente que la corta en la misma dirección de las fibras, lo que favorece la pérdida también de los jugos. Se corta en contra de la dirección también de la fibra de la carne, en cortes diagonales. Eso es muy importante lo que está mencionando el amigo editor. Mira, lo que nos pregunta José Soto a través del Facebook también está bueno. ¿Cómo va a saber uno al ir a comprar cuál es la carne de vacuno de libre pastoreo y diferenciarla de la otra? Se supone que te tienen que decir, te tienen que dar cuenta de ello, ¿no? El origen, depende del origen. Si son carnes que vienen de Osorno, de Temuco, todas las carnes que vienen del sur, provenientes del sur, hay muchas marcas que se identifican con el sur. Entonces ahí tú tienes la posibilidad de consumir carne en base a pradera. ¿Y viene algún logotipo que indique, por ejemplo, INEA, trabajo conjunto, o la procedencia en sí ya habla más o menos del trabajo que se hace con la carne? La procedencia habla y cada vez más las empresas y las marcas están tratando de diferenciarse. O sea, por ejemplo, el frigorífico Osorno, antes se llamaba Frigosor, no tenía la palabra Osorno. Y después se dieron cuenta que Osorno es una marca que muchas carnicerías, muchos años atrás decían, hoy novillo de Osorno. Esta carne osornina, Esta así carne que de Osorno, te fijas, entonces están aprovechando esa condición y esas características especiales que tiene tanto las carnes como también las leches. Las leches que son producidas en el sur también son más saludables. Luis, ¿cómo cautelar que la carne no esté en malas condiciones cuando vamos a comprar? eso es muy importante. Preferir carnes al vacío. Yo creo que el tema de tecnología de alimentos, Aleph también tiene mucho conocimiento en eso, pero por ejemplo las carnes al vacío son una muy buena alternativa, sobre todo ahora en fiestas patrias que hay alta demanda de carne. Es una Pero muy buena convengamos alternativa. que la mayoría están las carnes ahí. En la carnicería, claro, pues, carnicería, no están al vacío. ¿En qué nos tenemos que fijar para que la carne sea buena? Pues para que no nos estén pasando otro tipo de cosas. Yo creo que hay cosas que a simple vista y con sentido común las podemos descifrar. Primero, un buen color de la carne, que sea rosada, que esté tierna, que no tenga costras ni cosas negras. Eso es lo principal. Claro. Bueno, ya si la carne tiene aparentemente un color verde, Chavo. aléjense de ahí. ¿Sí? Porque algunos dicen, no, que eso después lo desembolsan y desaparece y que O sea, no es tanto. en el caso de los cortes con hueso, sí. Porque los cortes con hueso y las carnes al vacío en general, lo que hacen es madurar la carne. Ujú. O sea, hay un proceso de maduración. Claro, Pero estábamos hablando pero de las la carnes en compra- vara, estábamos pero la hablando de las compra carnes normal. a la vista. Sí. Esas carnes hay que ver el claro, aspecto, hay que y después la carne de ternero, que es la más blandita y más. Claro, más la rica. carne de ternero es una carne, depende de los gustos, o sea, la carne de ternero, el problema que tiene es que no tiene grasa, entonces el sabor es más, el ternero está, pero hay productos, por ejemplo está el ternero bolita, nosotros tenemos investigación en el sur de Chile, en Punta Arenas, en la Patagonia, donde estamos desarrollando productos a partir del llamado ternero bolita, que es este ternero que es criado solamente con leche. Va a depender, Ya. hay gente que le gusta la carne súper magra, hay otros que le gusta más el sabor, hay otros que le gusta que, por ejemplo, un asado de tira es mucho más sabroso que Claro. un corte más blando. Pero cuando la vaca es vieja ya está muy dura la carne, ¿no es cierto? Entonces Exactamente, tiene o que sea, ser ahí justo. Bueno, es que las carnes premium, por eso tienen esas características de calidad y las empresas también resguardan una diferenciación del producto. O sea, si tú vendes carnes premium, tienes que preocuparte que sean carnes de animales de razas de carne, o sea, Aberdeen Angus, Hereford, por lo menos, o híbridos. Y ahí como cuando dicen, porque muchas veces uno llega el amigo a la casa, oye, traje este corte, es Angus, ¿ah? Es Angus. O guayú Y inclusive. uno con- dice, ya, y a mí, ¿qué me importa? Me tiene Claro, que importar, Lo que pasa ¿no? es que tiene que importar porque
hay determinadas características que esas razas solamente se consigue cierta calidad con esas razas. Y con la alimentación y con el manejo. Hay muchas cosas que influyen, pero particularmente esas razas son famosas en el mundo por sus cualidades. Y ahora, en determinados aspectos, por ejemplo, el doctor Carne, que el doctor Pichanga lo conoce, Rodrigo Morales, que dirige el Laboratorio de Calidad de Carnes Rojas de Línea en Osorno, él ha hecho estudios del marmoreo de la carne, por ejemplo, con razas lecheras. ¿Qué es marmoreo? La infiltración de grasa, Claro. es como estas vetitas que uno ve en el músculo, estas vetitas de grasa dentro del músculo. A ver, no es aquí la el grasa de marmoreo. cobertura, es la grasa que está en el músculo, dentro del músculo. Ese se conoce como marmoreo. Y, por ejemplo, una raza que se llama Jersey, que es una raza de vacas cafecitas, Sí. no es la típica raza blanco con negro. Blanco con negro, que es la lechera. Esa vaca o ese animal logra una muy buena infiltración. Pero también para los que les gusta son más exquisitos en sus paladares, no la pueden comparar con una carne Angus o una carne Hereford, por ejemplo. Ya, a ver, Pichangas, 2, 3 tips entonces para el asado está pidiendo la gente, así, el error tal vez que no hay que cometer o cuáles serían los tips. Primero, cuando vean este fin de semana televisión, vean las fondas y vean este personaje, y déjeme decirlo por favor, nefasto, que está con una rama, metiéndola en una especie de balde, santiguando la carne, porque la moja como con una especie de mezcla de cerveza con agua y con sales, porque dice, no, está más mojadita, está logrando todo el efecto contrario a dejar una carne jugosa. Lo que está haciendo es quitar la capa protectora que nos contaba Aleph hace un rato, que se genera en el sellado, la está eliminando, está favoreciendo que se eliminen los jugos de la carne, y más encima, como tiene alcohol, el alcohol favorece la evaporación. Conclusión, mientras más uno moje la carne, más seca le va a quedar. Así que no los imiten, no mojen la carne con las ramas y dejen que los procesos se hagan solos aquí por la química de la sal con la carne. Ese es un punto. Está Punto buenísimo. uno. Está buenísimo. Aleph, ¿por qué algunos pedacitos quedaron más blandos que otros? Muy buena pregunta, Cecilia. El punto de cocción. Lo más importante al momento de cocinar nuestras carnes es primero darle un fuego fuerte para sellarla y luego un fuego muy bajo. Es lo que hice en la parrilla. Primero la sellé con un calor intenso y luego el último corte que tú estás comiendo lo puse en el mínimo de esta parrilla y lo dejé tranquilo, Eso sin son tocarlo. horas parrilla. Eso Se ahí consigue quedó. con horas parrilla, igual que las Claro. horas de vuelo. Aleph, se nota que tiene horas parrilla. Y parrilla, pero está más encima porque no Claro. es llegar y ponerse el asado en la parrilla de uno siempre es fácil, Sí. pero en la parrilla de otro hay que saberle los tiempos, la Claro. altura, Oiga, todo. doctor, y otro pecado capital, sacarle la grasa. Pecado capital. Claro, ¿Y sabes por qué? le Yo, sale todo el gusto. yo entiendo a la gente que dice, no, es que la grasa es mala. Tenemos que desmitificar el tema de que hay grasas malas. Hay grasas buenas, sobre todo con la producción de carne nacional. Sí. Bueno, Aleph Orellana, el encargado de Campos Horno, el que nos hizo el asado, el que Se- trajo esta exquisita carne, muchísimas gracias. Mano de monja. Sí, Se pasó, absolutamente. Y también a Luis Opaso, que es el guardián de la parrilla ahí de INIA. Ministerio de Agricultura. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, y doctor Pichangas, Por favor, mil gracias. semana tras semana no fallando, trayendo cosas ricas. Los que quieran más consejos para este fin de semana, que me sigan en Twitter, @doctorpichangas, y en mi Facebook también como Dr. Pichangas. Muy bien. Gracias a todos, Gracias. un saludo a mis amigos del San Javier que me están mandando Muy bien. WhatsApp aquí. saludos, Triple ellos. parrilleros, los comunicadores A de todos, línea, un saludos. abrazo a todos. Muy bien. Ok. Gracias, Alefa. Muchas gracias por la oportunidad. Y que Los lo- esperamos en Camposorno. Ok, Eso, que lo fantástico. pasen bien a este 18. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Vamos a las noticias.